La gripe española y su posible relación con la actual pandemia. Para poder establecer una relación hay que saber primero, ¿qué fue la gripe española? La gripe española fue una pandemia que mató más de 40 millones de personas en todo el mundo, 5 veces más fallecidos que en la Primera Guerra Mundial. Y ya que en la guerra había provocado mucha destrucción y los países no tenían recursos materiales ni económicos para hacer frente a la enfermedad, se la considera una de las peores pandemias de la historia. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero ni la realeza, gobernantes y celebridades de la época fueron inmunes a esta pandemia. Entre los líderes mundiales que la padecieron estuvieron Guillermo II de Alemania, el primer ministro británico Lloyd George, el presidente de Estados Unidos Woodrow. Su origen. Muchos estudios indican que todo comenzó en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Un soldado se presentó en la enfermería de Fort Riley, en Kansas, aquejado de la fiebre. En cuestión de horas, cientos de reclutas cayeron enfermos con síntomas similares. En abril, el estadounidense desembarcó en Europa portando el virus. La infección se contagió dentro de los ejércitos con facilidad. En algunos casos, los soldados enfermos eran enviados a casa, lo que contribuía a la expansión del virus, y se cree que llegó a España a través de los trabajadores temporales provenientes de Francia. España fue un país que se mantuvo neutral durante el conflicto y no hizo nada por esconder las elevadas cifras, por lo que se creó la falsa creencia de que España era el país más castigado, lo que provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. Aunque la nomenclatura correcta hubiera sido gripe americana, porque el ejército de Estados Unidos fue la principal línea de contagio y extensión, a través del desembarco de tropas y recursos sobre toda Europa. La gripe española fue causada por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. Muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Los síntomas de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea, vómitos ocasionales. En algunos casos, dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia fue debido a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no habían antibióticos disponibles. La pandemia se extendió a lo largo de 3 olas distintas: primavera 1918, otoño del mismo año e invierno del 1918 al 19. La primera oleada no se preocupó. Se le llamó la gripe de los 3 días. Durante la segunda ola se produjo el mayor número de casos y el 64% de la mortalidad. En la tercera ola hubo una menor mortalidad debido a los niveles de protección adquiridos en la población. Esta fue más benigna. En la primavera de 1919, la pandemia comenzó a disminuir y la enfermedad terminó por sí sola. En el verano de 1920, el virus había desaparecido. ¿Cuáles fueron las medidas de salud pública que se tomaron, principalmente en Europa? Para evitar la propagación del virus se implementaron intervenciones no farmacéuticas como la promoción de una buena higiene personal, el aislamiento de afectados, la cuarentena, el cierre de lugares públicos. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas las personas que desempeñaban trabajos de atención pública. Además, se recomendaba tomar analgésicos en dosis que ahora se considerarían contraproducentes. También se sugería que la gente fumara porque se pensaba que la inhalación del humo mataba a los gérmenes. Se identificaron a los extranjeros que ingresaban en las poblaciones. Se aplazaron clases, matrículas y exámenes. Los periódicos de la época publicaban anuncios con remedios milagrosos, como eran los elixires, las aguas medicinales, los tónicos, entre otros. Finalmente, se empezaron a desinfectar espacios públicos como teatros, fábricas y el transporte público. Pero por su parte, Reino Unido tuvo medidas diferentes, ya que se recomendó dejar de dar la mano a la hora de saludarse y no besarse con nadie. Sin embargo, pese a las bajas, solo los centros de educación primaria se vieron cerrados. Los colegios de secundaria, así como cines e iglesias, estuvieron abiertos casi en su totalidad durante los 2 años de gripe. Si bien algunos de estos métodos ayudaron a contener la enfermedad, en otros los costos sociales y económicos fueron muy elevados. Se popularizaron entonces las máscaras de tela y gasa, aunque eran absolutamente inútiles porque el virus podía penetrar fácilmente el tejido, pero eran muy baratas de fabricar y tenían un efecto tranquilizador. Las ciudades que aplicaron medidas antes fueron las que alcanzaron sus picos de letalidad más pronto. En cambio, las que
más tardaron en aplicarlas fueron las que más tardaron en derrotar la enfermedad. Pero cabe resaltar que en ese momento la mayoría de los gobiernos a nivel mundial no tomaron en serio y no adoptaron medidas para contener la enfermedad, hasta que ya era demasiado tarde. Por eso el número de víctimas fue tan alto. No se suspendieron fiestas populares ni tampoco las ceremonias religiosas en las que se rezaba para pedir que el virus cesara. Era evidente que la sociedad del momento no estaba preparada para una enfermedad de tal magnitud. Ni la higiene ni los avances médicos estaban a la altura. ¿Cuán importante era la salud en la década de 1900 a 1950 en Europa? Durante la pandemia de 1918, en Europa, la incidencia de infecciones bacterianas secundarias a la gripe fue, con casi total seguridad, la principal causa de mortalidad. Las tasas de mortalidad por gripe y neumonía entre los 15 y 34 años en 1918 a 1919 fueron 20 veces más altas que en años anteriores. Adicionalmente, en 1918, los niños de 5 a 14 años presentaron una incidencia muy elevada de gripe, pero con una tasa de mortalidad por gripe y neumonía mucho menor que otros grupos de edad. En este sentido, en 1918, las personas mayores de 75 años tuvieron tasas de mortalidad por gripe o neumonía inferiores a las observadas durante el periodo anterior a la pandemia de 1911 a 1917. Pero al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se aglomeraban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Además que no había vacunas para protegerse contra la infección por influenza y tampoco antibióticos para tratar infecciones bacterianas secundarias. A nivel mundial, entre 1900 y 1940, las 3 agencias internacionales de salud existentes, la OIHP, la OSP y la Organización para Salud de la Liga de las Naciones, a pesar de las numerosas reuniones que sostuvieron, no se concretó nada. En 1945, cuando se hicieron los planes para la creación de las Naciones Unidas, los problemas de salud destacaron como parte de las preocupaciones y se incluyeron a su acta constitutiva. Así se formó un comité de salud técnico preparatorio que en junio de 1946 organizó la Conferencia Internacional de Salud. Fue en esta conferencia que surgió el documento que pronto se convirtió en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, o más conocido como la OMS, el cual tiene como principal objetivo alcanzar el máximo grado de salud. Consecuencias a nivel económico y social en el continente europeo en el siglo XX. La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región del mundo. Solo en India las víctimas mortales alcanzaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña murieron cerca de 250.000 personas, en Estados Unidos 675.000, en España 300.000 y en Argentina 36.000. La mayoría de los estudios realizados dan cuenta de una tasa global de mortalidad de entre el 10 y el 20% de los infectados. Consecuencias económicas. La crisis económica que generó esta gripe fue terrible, y en muchos países se combinó con la crisis que dejaba la Primera Guerra Mundial. En muchos casos, poblaciones enteras quedaban sin personas para trabajar y quienes sobrevivían estaban bajo los efectos de la enfermedad. Muchos negocios, especialmente los pertenecientes a las industrias de servicio y entretenimiento, sufrieron pérdidas en los ingresos. Sin embargo, otros negocios que se especializaron en los productos de atención de la salud experimentaron un aumento. En promedio, la pandemia llevó a una caída en el 6% en el PBI per cápita. Consecuencias sociales. Impacto psicológico. La ruptura de la normalidad, la enfermedad en sí misma y, por supuesto, los miles de muertos tuvieron un gran impacto, como se puede apreciar en testimonios y en diarios de la época, que evocan la sensación de vulnerabilidad porque, a diferencia de otras enfermedades, esta se centró en adultos jóvenes, no en niños o en mayores. Fue un golpe duro para un mundo que ya había puesto los cimientos de la sociedad industrial y que sentía que la tecnología y la ciencia lo podía todo. Se desmoronaba todo con un diminuto virus desconocido. Los efectos posteriores a la pandemia en los supervivientes fueron pérdida de familiares y seres queridos, economía deteriorada y miedo colectivo. En la sociedad, las consecuencias de la epidemia sacaron a la luz el problema de las desigualdades sociales. Las víctimas fueron mucho más numerosas entre las capas sociales más bajas, que estaban peor alimentadas y vivían en peores condiciones. Consecuencias positivas. Contribuyó junto a la finalización de la Primera Guerra Mundial a la creación de la Sociedad de las Naciones, SDN, el 28 de junio de 1919, que es el antecedente de la ONU. También nos dejó una gran enseñanza acerca de cómo controlar mejor los virus mortales. ¿Qué hechos ocurrían en Perú mientras la pandemia se desarrollaba?
En el Perú también se vivió la pandemia de gripe española. Se documentaron 3 olas de gripe. La primera en Lima entre julio y septiembre de 1918. La segunda fue entre noviembre de 1918 y febrero de 1919. La misma que se extendió a Trujillo e Iquitos, en el río Amazonas. La tercera ola se registró entre enero y marzo de 1920, en Lima, y de julio a octubre en Ica. Sin embargo, no se cuentan con datos precisos sobre la mortalidad y letalidad causadas en la población de nuestro país. Impacto mundial que esta provocó. Su tasa de mortalidad pudo llegar hasta la mitad de la población mundial, pero otras fuentes la elevan hasta 2/3. Esta tasa de mortalidad significa que entre un 3 y un 6% de la población mundial murió, pero varía mucho con las poblaciones. España fue uno de los países europeos más afectados, con cerca de 8 millones de personas infectadas en mayo de 1918 y más de 300.000 muertes. En Reino Unido murieron 250.000 habitantes, en Francia 400.000 y en Italia una cifra similar. En China murieron 30 millones de personas, alcanzando una mortalidad del 40% de la población en algunas zonas. En Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció la enfermedad y murieron entre 500.000 y 675.000 personas. Fallecieron de 10 a 17 millones en la India británica. En Sudáfrica murieron comunidades enteras. Australia tuvo unas 80.000 personas muertas. Autores como Oureshi sostienen que la Primera Guerra Mundial no causó la gripe, pero sí contribuyó decisivamente en su propagación. Fue un factor que en la transmisión de la enfermedad debido a la gran movilidad de los combatientes. Además, los soldados estaban debilitados por la tensión del combate, la mala salubridad, los ataques químicos. ¿Existe alguna relación con la actual pandemia? ¿Cuál sería? Se calcula que las epidemias anuales de influenza causan de 3 a 5 millones de casos graves y entre 290.000 a 650.000 muertes, lo que supone que la tasa de mortalidad de una gripe convencional es menor del 1% de los infectados. Esto supone que desde la gripe de 1918 a 1920, 100 años después, la influenza resulte 100 veces menos mortífera. Actualmente vivimos en una sociedad más avanzada, con un buen sistema de salud, pero todo ello de una forma absolutamente heterogénea y desigual en el planeta, y en donde los factores como la pobreza y falta de educación, los importantes y rápidos movimientos de población, los sistemas de producción de ganadería intensiva, la invasión de áreas geográficas o el cambio climático nos convierten en una sociedad a riesgo de brotes por microorganismos. En la actualidad, algunos países asiáticos como China son focos de nuevos virus, especialmente de la gripe, por razones naturales y sociales, ya que en estos países hay mayor concentración de aves acuáticas, cerdos y humanos. Y se sabe que las aves son el reservorio de la gripe. Los cerdos facilitan su mutación a variantes humanas y la aglomeración de personas contribuye al contagio, lo que produjo lo inevitable. A finales del 2019, en la ciudad de Wuhan, las autoridades sanitarias detectaron una serie de casos de neumonía producida por una causa desconocida. En este momento se originó una alarma que al cabo de algunos meses después se ha producido más de 5 millones de casos y cerca de 300.000 muertos. Después de investigaciones se pudo determinar que la desconocida enfermedad era el coronavirus. Los coronavirus son una serie de virus llamados así por su forma. Estos organismos conviven con el ser humano desde siempre y hay muchos tipos de ellos, tanto animales como humanos. La gripe española y el COVID-19. En 1918 las víctimas fueron jóvenes adultos y ahora han sido personas mayores. Algunas comparaciones son: los dos son virus distintos. Influenza virus A subtipo H1N1 en 1918 y la SARS-CoV-2 en la actualidad. Ambos ingresan por pequeñas gotas a través de las vías respiratorias por vía de tos y estornudos. Los virus del COVID-19 y de la gripe tienen presentaciones clínicas muy parecidas. Ambos causan enfermedades respiratorias con una gran variedad de casos, que pueden ser desde afecciones asintomáticas o leves hasta enfermedades graves y muertes. La gripe española tuvo una notable mortalidad entre adultos de 20 y 40 años, y el actual virus es un riesgo principalmente para los adultos mayores de 60 y para gente con enfermedades previas. El número de personas que en promedio contagia un infectado con SARS-CoV-2 es de 2,2 personas, 22% más alto que en el caso de la gripe española, que fue de 1,8 personas. En 1918 casi todos habían estado expuestos antes a alguna enfermedad de influenza o gripe.
lo que significaba que la mayoría tenía cierto grado de inmunidad, y la gripe española infectó a 1/3 de la humanidad. Por el contrario, nadie tiene una inmunidad contra el nuevo coronavirus, por lo que se estima que puede llegar a contagiar al 80% de la humanidad cuando la pandemia haya corrido todo su curso. El nuevo virus parece matar a 2% de los casos confirmados, una mortalidad similar a la que tuvo la gripe española. También tienen las mismas medidas de salud pública, como la higiene de las manos y la buena conducta respiratoria. La velocidad de transmisión marca una diferencia entre ambos virus. El virus de la gripe tiene un periodo de incubación más corto, el tiempo que pasa desde la infección hasta la aparición de síntomas, y un intervalo de serie más corto, el tiempo transcurrido entre casos sucesivos, que el virus COVID-19. Se estima que el intervalo de serie del virus del COVID-19 es de entre 5 y 6 días, mientras que en el caso del virus de la gripe es de 3 días. Esto significa que la gripe puede prolongarse más rápido que el COVID-19. En el caso del COVID-19, los primeros datos sugieren que el 80% de las infecciones son leves o asintomáticas, el 15% son infecciones graves que requieren oxígeno y el 5% son infecciones críticas que requieren ventilación. Estas fracciones parecen más elevadas que la gripe de 1918. Hay una serie de terapias actualmente sometidas a ensayos clínicos en China y más de 20 vacunas en fase de desarrollo contra el COVID-19. Pero no se dispone en este momento de vacunas o terapias autorizadas para el nuevo coronavirus. Por el contrario, hay antivirales y vacunas disponibles para la gripe, aunque la vacuna contra la gripe no es eficaz contra el virus de la COVID-19. El contexto también es distinto. Los sistemas de salud pública en 1918 estaban desorganizados y carentes de insumos. Médicos y enfermeras tampoco poseían conocimientos epidemiológicos ni implementaban medidas de protección para ellos mismos. Quizás la característica más visible entre ambas radique en el pánico generalizado por la tensa situación, en parte culpa de los propios medios de comunicación y de redes sociales, aun si tienen las mejores intenciones. En conclusión, ¿tendrá la pandemia del coronavirus consecuencias similares a las de la gripe española? Todos los expertos coinciden que es pronto para concluir qué efectos tendrá esta pandemia en nuestra sociedad, sobre todo porque se trata de una crisis que ha tomado muchas formas. Es una crisis sanitaria, social, económica e incluso política. Pero algo que nos da esperanza es que es poco probable que la actual pandemia del coronavirus tenga los mismos efectos negativos que la gripe española. La gripe española sería un escenario pesimista en términos del impacto económico. Aún así, la actual pandemia del coronavirus causará estragos muy severos, no solo en la salud, sino también en la economía mundial. De hecho, las medidas de distanciamiento social llevarán a una contracción severa de muchos sectores, sobre todo el sector de servicio. En el Perú, como en otros países, la industria de restaurantes, la industria del turismo y en general gran parte del sector servicios, con algunas excepciones, se verá seriamente afectado, no solo durante la cuarentena, sino después de ella, por lo menos hasta el descubrimiento de la vacuna. El sector de servicio tiene hoy día un gran peso en el PBI, casi 50% del PBI de Perú. Sin duda, un peso mayor que el que tenía durante la pandemia de la gripe española. Algunas similitudes de la gripe española de 1918 con la epidemia de coronavirus de las que podemos aprender. El distanciamiento es importante en contener la pandemia. La falta de información o la información manipulada resulta en desconfianza de las fuentes gubernamentales o de la prensa. La desconfianza del pueblo resulta en caos. El seguimiento de códigos estrictos de higiene personal es fundamental en la estrategia para contener la propagación del virus. Además de los avances médicos que existen hoy para detectar y suprimir el coronavirus, contamos con el elemento de la conectividad mediática. Pero en 1918 la gripe española tomó al mundo por sorpresa. Pero lo más importante, prestémosle atención y cumplamos las orientaciones dictadas por el gobierno y por las instituciones de salud. Mantengamos el distanciamiento social. Acudamos de inmediato a las autoridades sanitarias si presentamos síntomas. Hagamos de las medidas higiénicas un hábito para impedir la transmisión del virus. Evitemos las aglomeraciones y el, hasta donde sea posible, uso del transporte público. Respetemos las acciones que nos solicitan como ciudadanos responsables. No seamos egoístas y sobre todo recordemos que hoy estamos más capacitados que nunca para manejar una epidemia. La gripe española es un precedente desmesurado. Observémosla como tal.